Bueno, la idea de este segundo encuentro entre la terapia y pediatría en el contexto de la sección de neumonología crítica y este Ateneo que hacemos semanalmente es un poco buscar puntos en común, buscar barreras en común a la aplicación del A2F Bundle, que es el paquete de liberación propuesto por la Sociedad Americana de Cuidados Críticos, y contar un poco, bueno, cómo lo aplicamos, cuál es nuestra experiencia, qué es la evidencia que hay de su impacto en el uso en cuidados críticos en adultos. Y en una segunda parte, Sol va a ser el equivalente a lo que son los cuidados pediátricos y contando un poco también la evidencia que hay en esa población. Bueno, básicamente esto viene, el paquete de medidas viene a combatir toda una ideología, una filosofía y una forma de trabajar en cuidados críticos, en lo que es la experiencia previa, en la histórica de la terapia intensiva, donde habitualmente el dolor era algo que era dejado de lado, que se daba excesivamente a los pacientes, que los pacientes estaban con delirium y eso no era visualizado ni diagnosticado, que los pacientes casi siempre estaban inmóviles y mucho más, sobre todo en el contexto de lo que fue la pandemia, además aislado de sus familias, cosa que ahora nos contará Sol si ocurre también en pediatría. Y todo esto fue generando diferentes síndromes que pudieron ser encasillados bajo lo que es hoy en día el conocido como síndrome post-terapia intensiva, que consta de daños cognitivos, musculares y motores en el paciente crítico y que sabemos que todo este impacto de la falta de cuidados en los puntos esenciales de lo que propone el paquete de medidas genera mucho más días de ventilación mecánica, días de terapia intensiva y un outcome desfavorable a los pacientes. Por eso es que se propone este paquete que consta de una regla mnemotécnica que es A, del inglés analgesia, de evaluar, prevenir y tratar el dolor. El B, que es ambas, vacación de sedación y prueba de ventilación espontánea. La C es elegir su agente, su droga específico para cada escenario clínico. Esto consta de los sedantes y los analgésicos y también se puede extender a los bloqueantes neuromusculares. Y lo que es la D de evaluar, prevenir y tratar el delirium, la E, movilizar precozmente a los pacientes, y la F, de inclusión y empoderar a la familia en el cuidado de su ser querido. Esto es una revisión de este año muy interesante de Herrich y colaboradores, que viene a contar un poco todo el impacto que tiene el proceso de estar cursando una enfermedad crítica en la persona, en los cuidadores y en los familiares. Y muchos más de estos detalles como lo que les decía de el deterioro cognitivo, sino también cosas como el desorden familiar, el impacto económico, el impacto social, cuándo de estos pacientes pueden reinsertarse a la sociedad siendo pacientes que puedan trabajar y reinsertarse al mercado laboral, y un montón de otros problemas que históricamente en terapia intensiva han sido un poco tapados por la causa del ingreso a terapia intensiva y de la enfermedad crítica. Tenemos mucho más desarrollo en sepsis, en shock, en un montón de cosas, y por ahí mucho menos en lo que son lesiones por decúbito, lesiones del plexuales, bueno, cosas que la urgencia de la enfermedad crítica un poco terminan tapando. Lo que es este paquete de medidas es un cambio sobre todo filosófico en la forma que pensamos los pacientes críticos, la forma que apostamos a que los familiares acompañen este proceso y en la forma en que creemos que es el estándar de calidad del cuidado. Sabemos que el uso y aplicación del paquete en forma completa tiene mucho más impacto que la aplicación de las medidas del paquete en forma separada. Es decir, si nosotros podemos lograr adherencia a todo el paquete, sí sabemos que existe ya evidencia favorable de una disminución en los días de ventilación mecánica al próximo día, disminución de los días de sedación profunda, reducción de la estadía hospitalaria, reducción del uso de restricciones físicas, menor riesgo de desarrollar delirium y menor riesgo de reingreso al hospital y menor riesgo de ser dado de alta a una unidad de cuidados crónicos o un tercer nivel, es decir, poder ser descargado a la casa. Un poco voy a revisar cuáles son los conceptos grandes y en forma muy breve de cada uno de los puntos del paquete. Como decíamos, la es de analgesia, evaluar, prevenir y controlar el dolor. Esto está muy basado en las guías PADI, que son las guías de Pain, Analgesia, Sedation, Inmovilidad y Desórdenes del Sueño, que por suerte también están traducidas al español y disponible en forma gratuita para descargar. Las guías PADI son parte también de las guías que sugiere la Sociedad Americana de Cuidados Críticos. Están traducidas al español por Federico Carini, que ha hecho un montón de este trabajo en nuestro país y en nuestra unidad, así que súper recomendable para leerla en forma accesible.
Y lo que sugieren estas guías es que se evalúe el dolor al menos como mínimo 4 veces por turno y con una escala validada. Ahora vamos a contar cuáles son de esas. Y además que se reevalúe el concepto de, bueno, tiene dolor el paciente, pero además debo reevaluar si mi intervención farmacológica o no farmacológica tiene un impacto en la reducción del dolor. Utilizar enfoque farmacológico y no farmacológico, es decir, muchas veces con posiciones antálgicas o algunas otras medidas que podemos tomar. Esto reduce mucho el impacto del dolor sin tener que llegar a los rescates de opiáceos. Prevenga el dolor, tenga un enfoque multimodal. Esto, el impacto muy grande que lo hemos visto en el postoperatorio de cirugía de tórax, lo que es el catéter peridural, además de la combinación de drogas para evitar un uso de dosis máximas con una única droga, sino tratar de ir combinando diferentes drogas con diferentes puntos de acción, es decir, por ejemplo, un aire, más paracetamol, más opiáceos, cuando amerite medicación para el dolor neuromuscular. Y lógicamente, y la premisa clave es trate el dolor antes de sedar al paciente. Las escalas de validades son conocidas por todas. La más común es la escala visual numérica, es decir, del 0 al 10, cuánto dolor tiene, siendo 0 la ausencia de dolor y 10 el máximo dolor que puede usted imaginar. Pero también podemos tener escalas visuales categóricas o analógicas que son igualmente reproducibles y validadas y que por ahí en un paciente no comunicativo o por lo menos que no puede hablar porque está intubado pueden ser igualmente útiles. La otra opción, por suerte, en nuestro espacio de nuestra terapia conocida casi por todos, me animo a decir, es el CIPOT, que es la escala clínica de observación y manejo del dolor. Básicamente se basa en 4 puntos, dependiendo del paciente esté ventilado o no, y cada uno de estos 4 puntos asigna de 0 a 2 puntos por cada ítem, siendo un máximo dolor en vez de 10, un 8 de 8. Y siendo 0 de 8, obviamente, la ausencia de dolor. ¿Y qué se basa? Bueno, en la observación primero, en la expresión facial del paciente, está relajado, tenso, presenta moscas de dolor. Si tiene movimientos de los miembros, no realiza ningún movimiento, o protege, o está francamente agitado. En la tensión muscular del paciente, este es el único momento donde uno toma contacto con el paciente, si está relajado, tenso, o muy tenso, rígido. Y después se divide en, si el paciente está ventilado, en adaptación al ventilador, y en la vocalización, en gestos de dolor en forma oral, en forma del habla, en suspiros, gemidos o sollozos, y va asignando diferentes categorías de dolor. Por esto, esta escala puede ser utilizada en pacientes ventilados y no ventilados. Esto es lo que les decía, lo de las guías PADIS. También recomiendan contar con un protocolo propio de la unidad, ajustado a cada escenario clínico, al tipo de pacientes que recibimos. Solicita o sugiere que tenga un enfoque multimodal, siendo por ahora los opiáceos la primera opción en terapia intensiva, pero tratando de combinarlo para reducir la dosis de opiáceos máxima usada con paracetamol, con AINES o con coadyuvantes para el dolor neuropático, y para casos seleccionados y cuando pudiera tener beneficio, pensar en el catéter peridural. También recomienda, lógicamente, la sedación superficial antes que la profunda. Hay un espacio todavía para la duda en el Propofol, sabemos que es un excelente sedante, pero todavía con algún perfil de algunos daños secundarios, y lógicamente no recomienda el uso de benzodiazepinas, siempre preferir un objetivo de sedación medido por RAS un poquito más superficial con dexmedetomidina y prevenga en forma no farmacológica el delirio. Respecto al punto B, bueno, viene de la palabra BOUS, de ambos, de vacación de sedación y prueba de ventilación espontánea, consta de un periodo diario de interrupción de la sedación. Esto en nuestra terapia habíamos jerarquizado mucho el trabajo de los enfermeros y se hacía casi en forma autónoma. Todo el tiempo los enfermeros estaban empoderados para poder suspender los sedantes, excepto que existe una contraindicación médica escrita en la historia clínica, en las indicaciones médicas, en forma autónoma. Y para los analgésicos disminuir a la mitad de la velocidad de la infusión. La pandemia en esto ha hecho un poco de daño, parecía que los pacientes con COVID, especialmente que estaban severamente hipoxémicos, cuando hacían la vacación autónoma los enfermeros, los pacientes empezaban a desaturar o se desadaptaban al ventilador, y hemos perdido un poco de adherencia a esta medida que era casi automática, ocurría todas las mañanas. Estamos trabajando un poco para que vuelva ese nivel de cuidado y adherencia a esta medida que teníamos antes, siempre considerando que hay pacientes que existe una contraindicación para la vacación de sedación. Son la verdad que pocas indicaciones: aquel paciente severamente hipoxémico con una PAFI menor a 150, el estatus epiléptico, el paciente que está chocado con dosis mayores a 0,5 gamas de noradrenalina. Bueno, situaciones extremadamente puntuales. Para el resto de los pacientes, la enfermedad está empoderado para suspender sedantes y bajar la mitad de los analgésicos sin tener que consultar al enfermero. En nuestro caso, en el protocolo local,
en un horario fijo, que era el horario aproximadamente paralelo al pase, cerca de las 8 de la mañana. Por eso también la adherencia a estas medidas tiene que contar con la aprobación y con el conocimiento de todo el equipo de salud, no solo el equipo médico. Lo que les contaba un poco, fíjense las pocas escenarios donde estaba contraindicada la vacación que debía constar en la historia clínica: hipertensión endocraniana, si el paciente estaba bloqueado, lógicamente no iba a suspender los sedantes, y un elevado requerimiento de soporte ventilatorio o alguna contraindicación como un shock refractario, que incluso hay cierta duda. Y ahí el enfermero empoderado para avanzar hacia la vacación de sedación en forma autónoma. ¿Qué buscamos? Bueno, lógicamente una escala validada para medir el nivel de sedantes, la escala de sedación de Richmond, la otra es la escala de Ramsay. Nosotros tenemos un poco más de conocimiento de esta y es la que usamos como un lenguaje común entre los diferentes espacios de la terapia intensiva de los servicios, así que recomendamos usar esta, pero está validada el uso de Ramsay también para esto y está recomendada por la Sociedad de Cuidados Críticos de Estados Unidos para usar indistintamente cualquiera de las dos. Lo importante es que todo el equipo conozca y hable el mismo lenguaje. Respecto a la prueba de ventilación espontánea, bueno, esta sí parece estar un poco más a cargo de kinesiología y medicina. Fíjense cómo en cada espacio, cada punto del paquete, hay como sectores o áreas que tienen un poquito más de jerarquía. Esto lo que busca es identificar precozmente a los pacientes que son candidatos a ser liberados de la ventilación mecánica. Lo que busca es, lógicamente, encontrar el método de prueba de ventilación espontánea para cada paciente, pero dicen casi todos los casos, bueno, pruebe al menos, y si falla no extube, pero por lo menos haga este proceso de todos los días probar, porque puede que en esas pruebas alguno de los pacientes la supere y estén dadas las condiciones para avanzar hacia el winning, y esto sí demostró, lógicamente, disminuir el tiempo de ventilación mecánica. Nosotros hacemos una prueba de ventilación espontánea de 30 minutos, esto es indistinto si se hace en modo de CPAP o en tracción T. Quizá para el paciente cardiópata, que creemos que la PIP puede tener algún confundidor, preferimos hacer la prueba en tubo en T, pero para el resto de los pacientes es indistinto hacerla en CPAP o en tubo en T. Una vez superados los 30 minutos de la prueba, no lo sobreexigimos a pasar más tiempo. Sabemos que ahí más o menos estadísticamente el 75% de los pacientes que superan la prueba de ventilación espontánea están en condiciones de ser extubados con bajo riesgo de reintubación. Existe el otro 25% que fallará la extubación a pesar de superar una prueba de ventilación espontánea. Bueno, parece tener lógica avanzar cuando tenemos un margen estadístico de seguridad de esta forma. Respecto al punto C, lo que es elegir los sedantes, analgésicos y bloqueantes, bueno, acá también aparece otro actor, que es el farmacéutico y el enfermero preparador. Fíjense lo que es el manejo seguro de fármacos, rotular, evitar alergias, conocer los efectos adversos, tener un algoritmo consensuado para un manejo homogéneo. Esto es súper importante cuando uno sale a trabajar fuera del ámbito del hospital italiano, ver cómo cada médico de guardia diluye las drogas de forma distinta, usa dosis de infusión máximas de forma distinta, bloquea o elige un sedante según el parecer de cada uno. Bueno, buscar que esto se maneje en forma protocolar en todo el servicio en forma homogénea. Y tener tablas de dosis máximas para infusión. Uno, cuando homogeneiza y estandariza las diluciones, es mucho más fácil conocer la velocidad de infusión máxima. Esto es un ejemplo de esto que les digo. Bueno, acá está en este caso los bloqueantes neuromusculares, inicio de acción, duración de la acción, cómo viene la presentación de la ampolla, cómo solemos diluirlo, la dilución en el volumen, cómo es la inducción, el mantenimiento, y conocer al menos brevemente los grandes efectos adversos, principalmente los más importantes. Respecto al delirium, bueno, esto dice gestiona el delirium, prevenga y sobre todo evalúe. Nosotros acá en la terapia tenemos la suerte de que los kinesiólogos son muy buenos evaluando delirium, además de los médicos y los enfermeros. Entonces tenemos un equipo que está frente al paciente en forma muy recurrente, muy entrenado en detectarlo. El delirium, considerarlo siempre una falla orgánica aguda, esto ya lo saben, un trastorno agudo, fluctuante, reversible de la conciencia, el curso del pensamiento y la atención. Entonces, bueno, debemos jerarquizarlo de esta forma, como un daño de órgano más. Saber que no existe un tratamiento farmacológico, excepto manejar el síndrome de hiperactividad o agitación psicomotriz, donde ahí sí hay alguna pequeña evidencia a favor del uso del haloperidol para ese manejo, pero el resto es todo incierto. Sí sabemos que la prevención es fundamental y el manejo multidisciplinar de la prevención no farmacológica y las medidas para reducir su impacto.
Fíjense cómo también todo lo que he hablado antes tiene impacto en el delirium, cómo se interrelaciona el efecto dolor no manejado, el efecto, por el contrario, sobreuso de opiáceos sobre también delirium, la agitación, la incomodidad, no ventilarlo adecuadamente, que esté incómodo, inadecuadamente adaptado a la ventilación de mecánica, la deprivación de sueño, el uso o abuso o subuso y reducción abrupta de benzodiazepinas. Bueno, la verdad que el delirio es un problema complejo, con un impacto aproximadamente del 32% según el estudio DECA, realizado por Jorge Salud de impacto en Latinoamérica de delirium. En un punto de corte de un único día, 32% de los pacientes tenían delirium en Latinoamérica, es un impacto muchísimo, 1 de cada 3 pacientes presenta esta condición. Nosotros usamos el CAMICU, que es derivado del CAM, que es el Confusion Assessment Method, derivado de la terapia intensiva. Evalúa las mismas 4 esferas que el CAM. Esto fue sacado de psiquiatría y validado y adaptado para terapia intensiva, y luego adaptado al español por un grupo de trabajo de Toro y colaboradores de Chile. Así que bueno, hacerse amigo de la herramienta, tratar de conocerla, de que todo el equipo la conozca. Bueno, esto es lo que les decía de los kinesiólogos, son muy buenos haciéndolo, y tenés el enfermero cuando lo va a evaluar, el médico en la recorrida, el kinesiólogo 3 veces por turno. Tenés un montón de gente que evalúa y reevalúa la incidencia y la aparición de delirium. Respecto al manejo no farmacológico del delirium, bueno, tratar el dolor, hidratar y nutrir, tener audífonos, anteojos si el paciente los usaba previamente, tratar de facilitar la orientación y la comunicación de él. Hay comunicadores que tenemos disponibles también acá en la terapia. Tratar de aumentar la exposición solar, saber que el sundowning es un fenómeno de aparición más grande del delirium a la hora de la caída del sol. Esto es mucho más frecuente en los ancianos. Tratar de minimizar las restricciones físicas, los catéteres, los tubos, eso ayuda a disminuir el impacto del delirium, y minimizar el ruido innecesario, que en las terapias intensivas suele ser bastante difícil, pero es un impacto importante en la calidad del sueño y el manejo del sueño del paciente. Respecto a las intervenciones farmacológicas, les decía, controversiales, nada demasiado contundente. Parece ser que el haloperidol logra reducir la excitación psicomotriz. Nosotros tenemos muchísimo, estamos muy acostumbrados a usar la dexmedetomidina para paliar este síntoma, pero recuerden que la dexmedetomidina sí tiene un efecto analgésico y un poco ansiolítico, es un sedante, o sea que no deberíamos manejar con sedante la excitación psicomotriz. Repensar conceptualmente esto y tratar de ver si podemos prevenirlo no farmacológicamente. El uso de restricción física, lógicamente, excepcional. Respecto al ejercicio, movilizarlo tempranamente, esto mucho más en el paciente extremadamente crítico y sobre todo al ingreso. Saber que la movilidad pasiva es una maniobra segura que puede ser aplicada por el equipo de salud, por todos los integrantes, no solo por el kinesiólogo, sino también por los familiares si uno logra adecuada educación. Una persona sana más o menos pierde del 1 al 3% de la fuerza muscular por cada día de cama, y es una complicación extremadamente frecuente y prevenible. Y si recomiendan las guías PADIS, bueno, mídalo a la debilidad muscular, trate de tener una forma de comunicación que no sea una valoración subjetiva, sino una valoración objetiva a través de escalas válidas como puede ser la MRC, que por suerte es bastante conocida por todo el mundo y nos permite realizar un seguimiento longitudinal para ver el impacto. Y finalmente la familia, esto espero que en pediatría no sea como en cuidados críticos de adultos. La familia es probablemente el auditor interno más importante que tengamos para hacer las cosas mejor. Lógicamente, reduce la ansiedad, la confusión, la agitación, el riesgo de complicaciones, la advertencia sobre complicaciones, la sensación de seguridad del paciente y de su entorno, la satisfacción personal de cómo fue atendido el paciente, aumenta las posibilidades de movilización, el miedo del paciente, la desconfianza y hasta, les diría, la forma mucho más horizontal de manejarse con el equipo de salud. Ahora les voy a contar un poco de todo esto, qué sabemos en Argentina, cuánto se aplica, porque parece bastante lógico en nuestro pensamiento tener este concepto de la liberación de la terapia intensiva, pero veamos cuánto se conoce. Esto fue un estudio que hicimos dos encuestas, fueron dirigidas al equipo de salud. Lamentablemente en este momento no incluimos en las encuestas personal de pediatría, por ahí desde nuestro desconocimiento por pensar que había diferentes enfoques y no tratando de unir, bueno, venimos a hacer estos ateneos por ahí para esto. Fue destinada a médicos, enfermeros, kinesiólogos y terapistas ocupacionales de terapia intensiva. Hicimos dos, una pre-pandemia y una post-pandemia. Obviamente fue una encuesta anónima, abierta y voluntaria. Ahora las distribuimos a través de los comités de SATI y de la Fundación de Cuidados Críticos del Italiano, por mail y por Google Forms.
¿Qué queríamos saber? Bueno, si conocían el paquete de medidas ABCDF y si había alguna diferencia entre su aplicación y conocimiento en diferentes regiones y en diferentes estados de los diferentes centros. Por ejemplo, si eran centros de instituciones públicas, de financiamiento público-privado, si eran instituciones académicas que contaban con residencia o no. Tuvimos una muy alta representatividad de CABA en lo que fueron las respuestas. Fueron 395 cuestionarios completos, una tasa de respuesta bajísima, el 10% respondió de los que fueron enviados. La mayoría, el 66%, dice que lo conoce y que lo aplica con diferentes grados de implementación. Mucha representatividad en Cava y en la región centro, que estaba compuesto por Santa Fe, Córdoba y provincia de Buenos Aires, y muchísimo menos en el resto del país, con una ausencia de respuestas en lo que fue Catamarca y Formosa. ¿Qué respondieron? Bueno, el 43% dice que usa herramientas validadas para valorar el dolor, por ejemplo el CIPOT. Esto parece, bueno, 43%, qué buena adherencia. Bueno, hay un 60% de pacientes que son evaluados todavía en métodos no validados, por ejemplo la frecuencia cardíaca, con la cantidad de confundidores que puede tener eso. El 61% no cuenta con no cuenta con un protocolo para el manejo de la analgesia en su servicio. Solo el 64% hacía vacación de sedación diaria y prueba de ventilación espontánea. Esto estamos en el pico de la pandemia, recuerden, o sea que un 40% de los pacientes no eran despertados en forma rutinaria todos los días. Un gran uso de fentanilo frente a morfina, frente a AINES y luego a tramadol, que parecen ser los analgésicos más elegidos. El 55%, la mitad, solamente usa herramientas validadas como el Camicu, y el 9% dice que no realiza ningún tipo de monitoreo, ni Camicu, ni alguna otra herramienta, ni nada, no le parece importante el delirium, o por lo menos no tienen conocimiento de que debe ser monitoreado. El 8% dice que no realiza ningún ejercicio, aunque el 73%, esto es bajo, lógicamente. Es bueno saber que el 92% sí realiza, pero el 73% no usa escalas validadas. Y este es el gran déficit argentino, me parece, en lo que es el ABCDF, es que solo el 7% son terapias abiertas a las 24 horas, y si uno abre un poco las respuestas, el 48% no admitía momentos en ningún momento del día, el 45% solo en horarios estrictos, y el 7% terapia de puertas abiertas. Esto, como les digo, en el pico de la pandemia, donde incluso nuestra terapia, que históricamente ha sido una terapia de apertura de las puertas a los familiares, tuvo un poco de restricciones en las visitas, por lo que parecía lógico, evitar el contagio, pero en la encuesta previa, que había sido pre-pandemia, también fue del 7%. Es decir, tenemos dos encuestas en un escenario pre-pandémico y pandémico en que la incidencia o la aplicación del punto F del paquete de medidas es el que logra menor adherencia en nuestro país. Resumiendo, la implementación de estas medidas, bueno, tiene impacto en todo punto de la evolución del paciente. Buscamos esto, un paciente calmo, colaborador y cómodo, donde la ansiedad, el dolor, la agitación, el delirio y la movilidad esté adecuadamente tratado. Buscamos, sí, primero buscar una adecuada analgesia, tratar de pensar la sedación por objetivos, hablar un mismo lenguaje, utilizar escalas validadas y pensar lógicamente en un cuidado centrado en la persona y centrado en la familia. Para más información, nosotros tenemos una guía de manejo de la analgesia, el delirium y la sedación del paciente crítico. Está disponible en PDF a través de este QR, que se escanea y se baja lógicamente en forma gratuita. Así que bueno, le doy paso a Sol para que nos cuente su experiencia en la población pediátrica. Muchas gracias. Bueno, básicamente no tendría que seguir hablando porque es un copy-paste de todo lo que dijiste, adaptado exactamente igual a pediatría. Cambiarán sutilezas volvete un toque para atrás, cambiarán sutilezas de cada componente, pero en términos generales es básicamente todo lo que dijiste aplicado solo que a otra población. Si te vas una más atrás, Ahí está. ahí está, perfecto. Adultos venía muy avanzado con esto, mucha evidencia como mostraste, pediatría siempre un poquito más rezagado, con las trabas lógicas de implementación de cosas más innovadoras y de generar evidencia que avale estos cambios. Los dos generadores de evidencia para nuestra población son los americanos y los canadienses, los que más tienen experiencia en esto. En Estados Unidos el proyecto ellos lo llaman PQAP, que en realidad se inició solo para movilización temprana, 2011-2012, y después fue adquiriendo el resto del paquete de medidas, y hoy es un paquete de medidas completo, con distribución a nivel nacional. Y el PQ Liberate es el programa exactamente igual de Canadá, también de impacto nacional.
con la experiencia y la evidencia de esta gente, con un gran N, si querés ahí avanzate, hicieron una adaptación de este paquete de medidas que vos dijiste a la versión pediátrica con mínimas o algunas sutiles diferencias, creo yo, para decir que somos distintos, pero en el fondo básicamente es lo mismo. Sigamos. Si hablamos de evidencia, pediatría, yo lo dije en el otro Ateneo, es un poquito difícil encontrar evidencia de peso, clinical trials o buena calidad de evidencia en una N interesante que te permita tomar decisiones sin dudas. Este es un artículo reciente, agosto 2023, que te muestra qué les pasó a esto es todo americano, es del PQAP, la información que dan acá. ¿Qué les pasó cuando implementaron esto? Creo que los años que tomaron a 2017 a 2019, o sea, justito antes de la pandemia, y lo publican ahora. No muestran asociación de nada, lo único que sí ven que si a los pacientes que le pueden aplicar el bundle completo, solo con un 10% de diferencia entre un paciente y otro de aplicación del bundle completo, sí ven el impacto, acá en el fondo, que no se va a ver mi mouse, se va a ver el tuyo, eso en la mortalidad. En el resto, o sea, se mueren menos si aplicas el paquete de medidas entero todos los días, pero no ven diferencia ni en la ventilación mecánica, ni en el día de internación, ni en la incidencia de delirium. Con lo cual ahí empiezan las preguntas de por qué te cambia la mortalidad si no cambias ningún otro indicador que te aporta a esa mortalidad. Y de todos los gráficos que hay, que son discutibles las cosas que ponen, pero el que es muy interesante es el del medio. El del medio lo explico medio rápido. Abajo están los días de internación, las columnas en blanco son las personas, o sea, los sujetos, y las rayitas del medio es el porcentaje de aplicación de cada paquete. La de arriba de todo, que es la A, es del paquete completo. Si ven, menos del 40% para el final del día 20, o sea, final de las internaciones en las terapias intensivas o en internaciones prolongadas, recién tienen ni se acercan al 50% de la aplicación del paquete. Los primeros días es histórico en pediatría, el paciente viene grave, grave tiene que sobrevivir, y grave es quieto, inmóvil, no se tiene que mover, no tiene que respirar, no tiene que hacer nada. Recién para el séptimo día de internación empiezan a subir un poquito la aplicación del paquete de medidas y no sube del 30%. Esto es cuando lo analizan día por día. Si ven el paquete global en toda la estancia hospitalaria, les da como que se adhieren al paquete de medidas. Ellos con una intervención que hicieron lo subieron de un 50 a un 60%. Pero si analizás finito día por día, no lo aplicamos. Y seguro que no lo aplicamos desde que entran a la terapia. Y el que es mucho más interesante es el de abajo, que es el B, el gráfico B, que es lo mismo, solo que el porcentaje que te muestra en el gráfico es de aplicabilidad del protocolo de movilización temprana. Y es lo que le dije al principio, el paciente los primeros días está quieto, no lo movemos porque se va a morir, y si se muere no se puede mover, ni lo tenemos que mover nosotros, porque primero que sobreviva. Y si ven, recién para el día 8 empezamos a acercarnos al 50% de aplicabilidad de este paquete, de este componente. Entonces, pasa una semana hasta que alguien dice, che, al humano este que está acá acostado lo tendríamos que empezar a movilizar, con todas las complicaciones que eso atrae. Con lo cual nos llama la atención que la evidencia o los números duros no te acompañen en que no te baja nada o tenés que hacer muchos cambios para que tengas un impacto en el outcome duro. Pásame, perdón, apreté yo. Sigo con el pesimismo. Este es otro trabajo. Este ya es, incorporaron en esta encuesta, fíjense abajo están puestos Canadá, Estados Unidos, a PQA, Pico Liberate, Brasil, que de Latinoamérica es el único que tiene un programa formal, países de Europa, y después hacen el resumen de todos estos, los que aportaron en las encuestas. Aplicabilidad del paquete completo no llegan al 10%. En todos estos países, con 160, si no me acuerdo, en las unidades totales que reportaron. Y si nos fijamos en los gráficos desglosados, lo que más le damos bolilla es sedación, dolor, delirio un poco y movilización muy poco. Con lo cual es parecido a lo que dijiste antes, estas intervenciones individuales tienen poco impacto en algo tan difícil de mover como la mortalidad, por lo menos en pediatría,
Con lo cual, la evaluación tiene que ser del paquete. O sea, si vamos a evaluar una intervención, tenemos que estar seguros que adherimos a esa intervención para decir que es buena o que es mala. Continuemos. Este también es nuevito y fresquito. No habla de todo el paquete de medidas, se maneja solamente en la efectividad de la implementación de sedación, delirium y el withdrawal, o sea, del síndrome de supresión. Es una revisión sistemática, no hace falta ver los gráficos, si ven los triangulitos, para que no esté tan familiarizado, los triangulitos verdes resumidos, están casi todos del lado de que es protectivo, de que es bueno hacer estas cosas, tener protocolos, tenés menos días de sedante, menos días de respirador, etc. O sea, si lo miramos rapidito con la evidencia que tenemos, que es de la calidad que hay, te dice, che, no te puedo cambiar el outcome duro, pero parece que les va bastante mejor que si no hacemos estas cosas. Pasamos, cuando esta gente en la revisión se fija, bueno, qué evidencia hay en análisis Gray para decir y recomendar esto, very low, very low, very low, very low. O sea, no tenemos una calidad de evidencia que nos acompañe en hacer recomendaciones fuertes para hacer estas intervenciones, por la heterogeneidad, por la baja adherencia y todas las cosas que les estuve diciendo antes. Hacemos una más. Entonces, lo mismo para continuar con lo que hablamos la última vez, mortalidad, pediatría, ya está, en 1997, 12% de mortalidad, las generaciones previas se encargaron de hacer las cosas muy bien, los pacientes ya casi que no se mueren un 2-3%, es una tasa de mortalidad muy bajita, pero si miran la parte de arriba, nuestros pacientes crónicos complejos son el triple de lo que teníamos antes, o el doble de lo que teníamos antes. Entonces, no sobreviven con mucha carga de morbilidad. Y esa condición nos expone a riesgos diferentes. El Kaplan-Meier de abajo te muestra la mortalidad que se asocia, que es distinta a los que sean crónicos complejos a los que no, y si tienen readmisiones esos crónicos complejos. La tasa de sobrevida va disminuyendo. Y ahí surge, que también viene como siempre del lado de nuestros colegas de adultos, los PICS. El PICS pediátrico tiene exactamente el mismo impacto negativo que dijo recién Indalecio antes. Con lo cual, medir indicador mortalidad para pediatría parece ser una utopía o algo difícil de alcanzar, porque necesitas un N enorme, con una adherencia muy alta, algo cultural es difícil de sostener en el tiempo, con lo cual capaz nuestro indicador va a tener que ser cosas más funcionales o carga de morbilidad. Lo bueno es que podemos hacer cosas para disminuir estos pics. Hacemos. Bueno, entonces, si los pics son básicamente lo mismo, los determinantes de estos pics son exactamente los mismos, el impacto en todos esos aspectos que ven ahí es exactamente lo mismo, con la recuperación que puedan tener, ¿por qué nos tendría que ser diferente el resultado en la implementación de este protocolo, este paquete de medidas, a lo que les pasa a nuestros colegas de adultos? En esa línea, la Sociedad Americana de Cuidados Críticos en el 2022 saca la recomendación, que se resume como PANDEM, una guía, el PANDEM 2022, en donde aborda todos estos temas de analgesia, sedación, bloqueo neuromuscular, delirium, withdrawal, o sea, síndrome de supresión, y toda la optimización del ambiente, y saca 44 recomendaciones, de las cuales 30 son condicionales. Y son condicionales porque no te pones una recomendación fuerte basada en evidencia de baja calidad. Pero las cosas que dice son básicamente las mismas que estuvo hablando Indalecio en adultos. Bueno. No te estás perdido. Caro, estás... Solo la tenés y le digo. Caro, sacate el audio. No todo está perdido. Hay un clinical trial en curso que lo lideran los americanos. Los del protocolo del PQAP, la doctora Sapna Kutchatkar es la líder de este proyecto, está en proceso, veremos si este clinical trial aporta un poquito más de evidencia fuerte para convencer al mundo pediátrico que el camino es el mismo que hicieron los adultos. Acá los campeones del mundo empezamos a trabajar en realizar la implementación de una intervención compleja basada en estos 8 componentes. Con lo cual esto es un desafío, desarrollar y aplicar un paquete de medidas tan complejo. El programa lo llamamos terapia intensiva en movimiento, con las siglas parecidas a lo que estuvo hablando Indalecio, también es del inglés, el modelo es más parecido al canadiense, el que adaptamos acá.
Awake as Sleep Cycle, o sea, mantener al paciente despierto con un ritmo de sueño-vigilia lo más fisiológico posible. Ventilación protectiva con definición de o protocolización de las pruebas de respiraciones espontáneas, que estén confortables y sin dolor, con capacidad de comunicarse con sus cuidadores, prevención del delirio, movilización temprana, familia comprometida y comprometida en el cuidado activo del paciente. O sea, no es hasta ahora o el modelo anterior es los pacientes, los padres son acompañantes de nuestros pacientes internados. En este caso, la idea central del cuidado de nuestros pacientes. Y que su compromiso trae todos los beneficios que Indalecio bien marcó antes. Agregamos la nutrición. Nuestros pacientes crónicos complejos, la desnutrición es severísima y los terapistas somos especialistas en desnutrir pacientes y dejar de alimentarlos por cualquier cosa, así que incorporamos este Good Nutrition y el humanismo también como parte de entender que el niño quiere jugar, quiere tratar de tener la vida lo más normal posible, transitando la enfermedad que le toque. En esta línea desarrollamos un montón de protocolos, por lo menos en primera instancia. No vamos a poder cambiar todo de una sola intervención o una sola movida. Estos son los proyectos con los que estamos trabajando. Algunos ya están largados, digamos, o ya están en ejecución, y otros están terminando de armarse los procesos y de capacitación y demás de todo el personal. Arrancamos en el 2019 con esta duda de la necesidad, mentira, 2020 con la pandemia, arrancamos con la necesidad de empezar a cambiar o empezó a surgir si estamos haciendo las cosas bien o si tenemos que empezar a cambiar nuestra mirada. Como vimos en los gráficos de antes, lo primero que le damos bolilla es a la sedación, porque sobre sedar pacientes es imposible que podamos hacer movilización temprana, prevención de delirium, si no somos pacientes sedados y relajados. Con lo cual empezamos a cambiar nuestra manera de concebir a los pacientes admitidos a la terapia intensiva. El paciente admitido a la terapia intensiva no es el paciente quieto inmóvil, tendría que poder estar, si su condición lo permite, o sea, la regla tendría que ser despierto, tranquilo, adaptado al respirador y confortable. Y los raros, los poquitos, los muy específicos, los que tengan la indicación de estar por la patología, sedados y relajados, y revalorar todo el tiempo si esa condición se perpetúa y la tenemos que sostener. Nosotros este protocolo lo llamamos SEDA, entonces los conceptos eje de este protocolo SEDA es el abordaje multimodal, una sedación adaptada a cada paciente, o sea, individualizada, abordaje del delirium, que hasta ahora no lo teníamos. Uno de nuestros kinesiólogos había hecho un trabajo como parte de una maestría de hacer una incidencia de delirium en nuestra unidad y era del 40%, pero no teníamos la cultura de buscar el delirium, tratarlo y prevenirlo. Y estandarizar el winning de sedantes para descalar opiáceos y cualquier sedante que se haya usado. El abordaje multimodal implica tratar las tres dimensiones, dolor, agitación y sedación, como entidades independientes que convergen y generan una clínica en el paciente, y en base a lo que identifiquemos como prioritario, descartando siempre primero el dolor, generar este plan de anestésico o de sedación o analgésico para que el paciente pueda cumplir con el objetivo de estar tranquilo. Con lo cual, reconsiderar, planificar y adecuar todo el tiempo, todos los días. Como era muy complejo y muchas cosas las que teníamos que cambiar, lo pensamos o en el momento de implementarlo terminamos decidiendo que era mejor hacerlo por fases. El delirium lo dejamos para la segunda fase. Empezamos solo detectando los pacientes que tenían agitación. Y nuestro protocolo de sedación lo empezamos a dividir por el tiempo que iban a estar, no importa esto, entrar en detalle, pero ventana de sedación también está incluida, o sea, definir con semáforos si el paciente está adecuadamente sedado, si está sobresedado, si hay que hacer cambios o no, o no está adecuadamente sedado. Y el perfil, empezar a separar los que son opioides como analgésicos y no como agentes sedativos, y el resto sí considerarlos como sedantes para evitar el efecto hiperalgésico del exceso de opioides y de efectos adversos de una droga que no está diseñada para generar sedación. En el 2022 ya agregamos, por ahora, esto como ven es dinámico y veremos la evidencia cómo sigue, pero agregamos ya el delirium y las escalas para identificar y generar también, cuando uno termina esto y empieza el destete,
empezar en el concepto de liberación de la sedación, el winning seda, llamamos ese protocolo. Estandarizando y decidiendo de manera homogénea en la unidad, lo mismo que dijo Indalecio, para que todos hagamos más o menos lo mismo y se mantenga cierta lógica, una planificación del retiro. O sea, el winning empieza no cuando uno retira el respirador o hace la pre, el winning empieza desde que uno piensa que en las próximas 24 o 48 horas el paciente se puede extubar, con lo cual tenemos que trazar un plan para que esa extubación sea lo más exitosa, o la pre-respiración espontánea sea lo más representativa de lo que va a ser estar extubado. Pacientes con sedación dificultosa, o sea, donde no logramos el objetivo de RAS a pesar de dosis máximas, diseñamos este protocolo de Sedadif para mantener las siglas, que rotamos para hacer un switch de receptores a donde van los analgésicos, los sedantes, perdón. Y también hacer destete de opioides, o sea, tratar de hacer un switch de los receptores que nosotros usamos para lograr el objetivo de RAS. Como todo, multimodal, o sea, usamos lo que necesite para lograr el objetivo. Y cambiamos más o menos cada 5 días. Estos pacientes en particular son los que por ahora vamos a dejar reservado el uso del monitoreo de hipnosis o monitoreo de sedación. No lo tenemos como algo, esto lo empezamos a usar nosotros hace 2 años, como mucho, 1 año y medio capaz, empezamos a incorporar esta tecnología y la aceptación la verdad que ha sido muy buena. Y acá los quiero tentar a que me ayuden a usar el Sedaconda, los tiento con toda esa evidencia que hay en pediatría, que saben que es poca, pero es lo que tenemos, para hacer algo nuestro propio y empezar a usarlos acá en la terapia, sabiendo que ustedes ya tienen experiencia. Entonces, el monitoreo de sedación lo dejamos específicamente para los pacientes de sedación dificultosa. Aclaro que todas las imágenes que van a ver hay autorización de la familia para ser usadas. Tenemos el BIS y tenemos el SedLine, ahora tenemos más monitoreo de SedLine, que es un poquito más completo, es bifrontal, así que le damos prioridad por encima del BIS. Y esto que el otro día yo fui porque me invitaron a ver lo del Sedaconda y me llamó la atención que ustedes no tengan en el monitoreo como parte de análisis de si el perfil hipnosedante es el adecuado, el uso de esta matriz de densidad espectral. Excede, no vamos a hablar de esto particularmente, pero es un lindo gráfico y para terapistas es lindo para entender si lo que nosotros queremos lograr en el paciente con las dosis que estamos dando, efectivamente se ejecuta en la actividad eléctrica de nuestro paciente. Como ven ahí, cada sedante tiene un patrón muy específico, con lo cual te permite titular cada una de las drogas. Básicos son colores, que te dice cuánta actividad eléctrica tiene el cerebro en predominio en lo que está analizando, si es unilateral en el BIS o si es bilateral con 4 canales el SedLine. Rojo hay mucha actividad eléctrica, azul, o sea, los colores fríos, no hay actividad eléctrica. Acá se ve el mío ahora, ¿no? Acá ven 4 Hz, todo en rojitos, este paciente está sedado, acá tiene algo de actividad y el objetivo de BIS lo tiene en 40. O sea, pareciera estar adecuadamente sedado. Y no hay que apoyarse solamente en el espectrograma, ni solamente en el valor de BIS, porque como vieron en el anterior, un poquito para atrás, la ketamina, por ejemplo, tiene acá una banda característica de ellos, de esta droga, que tiene actividad eléctrica con hertz más altos, con lo cual el algoritmo del número BIS o PSI, el que usen, va a estar falsamente elevado, porque es el efecto de la ketamina tener esa banda con hertz más altos, con lo cual, si nos quedamos solo con el número y estamos usando alguno de estos sedantes, capaz nos perdemos la posibilidad o creemos que no está sedado y en realidad sí está adecuadamente sedado. Y el condensado también lo miramos bastante para definir en dónde tiene mayor actividad el cerebro. Pero esto va para otro lado. Acá lo que quiero ejemplificarles es esto. Acá el paciente está dormido, pre-Sedex, por el espectro que tiene, y lo tenemos con un PSI, que es otro algoritmo, otros números, un poquito bajito. Lo queremos despertar, lo empezamos a levantar, acá empieza a subir el PSI, hasta que el paciente tiene un despertar pleno. Y coincide el valor de PSI con que el paciente se está despertando. Acá no hay conflicto. Sedación habitual, no van a tener conflicto. Pero si lo usamos en un paciente que está despierto y queremos inducir algo rápido, una inducción anestésica para algún procedimiento, y usamos ketamina, por ejemplo, el valor de PSI, ustedes ven que es exactamente el mismo cuando está despierto que cuando está dormido, pero el efecto de la ketamina lo ven en el espectrograma, con lo cual este PSI está bien que esté alto, porque es el efecto de la droga.
Y si ven con mucha precisión, esto hay que entrenarse mucho, nosotros todavía estamos tratando de adquirir este concepto, ven las ondas del electroencefalograma, es diferente entre uno y otro. Bueno, eso para otro momento les dejo la duda, pero que es lindo para ver, es muy gráfico. Delirium pediatría, muy, muy, muy en auge. Lo mismo que en adultos, tratamiento no farmacológico. Brain Maps es nuestro acrónimo para sacar todo lo que uno puede hacer para favorecer que el paciente no tenga, o sea, la prevención del delirium. Y si los síntomas persisten, a pesar de esto, el paciente tiene excitación psicomotriz o un delirio hiperactivo, bueno, apoyarse en las drogas que hay evidencia baja calidad, como todo, para usarlas. Y cada una con el perfil según el tipo de delirium que tiene. En pediatría, el más frecuente es el delirio hipoactivo, y como a nosotros no nos molesta un paciente quieto, nadie le da mucha bolilla. El problema es el hiperactivo. Y esa cabeza también hay que cambiarle. Un paciente quieto, sin sedantes, quieto, mirando algo. Este es un lindo trabajo, también medio nuevito, 2020, en donde se ve que la presencia de delirium en los pacientes se asocia a mayor mortalidad. Y hay otro trabajo que el odds ratio era de 4.5, o sea, es bastante altito. Este es nuevo hasta para los que están de pediatría mirando, porque todavía no salió, recién horneadito. Este componente todavía no lo largamos, pero ya va a ser próximamente presentado. Terminamos de armar con el team leader de este equipo, de este componente que es Melissa, el protocolo de analgesia. Esto es para todos los pacientes y tratar de dejar de usar, el dolor no le damos tanta bolilla, y si está agitado lo solemos dormir. Y le hacemos una esternotomía a cualquier paciente de cirugía cardiovascular y le ponemos dipirona y paracetamol y pretendemos que esté el dolor controlado con ese esquema, con lo cual es un déficit nuestro importante que tenemos que ponerle mucho esfuerzo para cambiarlo. Hace poquito implementamos un protocolo de analgesia multimodal para los pacientes con escoliosis, y de irse de alta, todavía no está hecho el análisis preciso, pero de irse de alta al 10º o día 15, se están yendo de alta al día 5 solo cambiando la analgesia. Así que es algo que tenemos que también cambiar nosotros la cultura. Y como siempre, tratamiento multimodal. Lo que necesite para tratar de usar menos carga de opioides y menos AINES, si podemos tratar la constipación, el bloqueo regional o la espasticidad con baclofeno, o sea, usar lo que necesita para el síntoma que tenga. Y esto un poquito rapidito, sueño de noche, todavía no hicimos todos los cambios, estos componentes, los que van a ver ahora, están todavía terminándose de armar, pero la ansiedad y la necesidad ya nos gana, y ya solo de leer y que los torturo ya empezamos a querer cambiar cosas. Sueño, tratamos de que la terapia, si nos da nuestro ambiente, la hiperterapia son 10 camas juntas, con lo cual es difícil si hay un paciente grave o alguna urgencia, que el resto de los que están en ese espacio puedan descansar, pero en cuanto podamos tendríamos que tratar de lograr que el ambiente sea propicio para que el paciente tenga un sueño fisiológico. Sueño fisiológico no lo logramos con drogas, el Precedex es el que el perfil más parecido tiene, pero imagínense estar 10, 15 días, 7 días en posguardia continuo, no hay cerebro que pueda tolerar nada si no logramos un sueño reparador. Y acá el del medio es un bebito que se despertó, está dormido, se despertó, y la madre va a calmarlo, y ese chico se durmió sin tener que hacer uso de ninguna otra droga. Esto es movilización temprana, también estamos trabajando, pacientes ventilados, pacientes con ECMO, neonatos, BNI, trabajamos bastante en hacer lo que podemos. Nos falta un montón, y por lo menos nos falta terminar de desarrollar el protocolo preciso, pero bueno, son muchos cambios a la vez, hay que hacerlo despacio. Esta es una de nuestras pequeñas niñas que estaba ahora. Ya estábamos preparando para extubarla, haciendo el destete de analgésico. Esta estuvo en ECMO, la nena con una neumonía necrotizante. Y después de eso, al día siguiente o a la noche, creo que la extubamos. Pero logramos con el esquema que ella pueda estar confortable con el tubo endotraqueal, jugando, el brazo que se veía es el papá.
Bueno, y familia y humanismo es los últimos los componentes y los que solemos dejar medio de lado, pero los chicos son chicos y esto debe ser igual para los adultos. Uno quiere estar bien en el momento que está bien y quiere estar en el cumpleaños del hermanito que vos estás internado esperando un corazón y tu hermanito cumpleaños y te festejamos el cumpleaños del hermano. O vos cumplís años, invitamos superhéroes y a tu primita y a tus abuelos y festejamos todos juntos que después de 3 meses de internación y de pasar todas las cosas malas que te pueden pasar, pudiste salir aunque sea a pasear al pasillo, y es una fiesta para todo el equipo. Disfrutamos cuando vemos pasar una ambulancia, un colectivo o cosas que en su pueblo no podían ver. Permitimos el momento de juego y también dejamos que los hermanos sean hermanos matándose y peleándose si fuera necesario por un globo. Todo este trabajo requiere, ustedes lo hicieron, así que no le estoy diciendo nada nuevo, el compromiso de todo el equipo de salud. Acá hay enfermeros, hay terapistas, hay kinesiólogos, hay psiquiatras, hay terapistas ocupacionales, hay fonoaudiólogos, hay nutricionistas, están las asistentes sociales, o sea, está todo el mundo tratando de linear con esta idea para poder ejecutar este proyecto que es un megaproyecto. Al ser un megaproyecto, lo ideamos como si fuera una empresa, en donde tenemos a alguien que organiza el lineamiento y después nadie se puede encargar de todo a la vez, lo generamos con Team Leader, cada componente tiene un champion, un encargado de generar ese proyecto y de tener las reuniones con el encargado. Y después está todo el mundo que colabora y trae ideas, el brainstorming y genera los materiales para después la implementación. Y es imposible hacer esto de manera vertical, tiene que ser multidireccional. Y obviamente necesitas el apoyo de la conducción de la unidad para poder hacer semejante cambio. Así que resumiendo, básicamente no vemos ninguna diferencia a lo que hizo de resumen Indalecio, así que copio y pego Filmina y espero que les haya gustado.